Todo comenzó esa madrugada. Recuerdo que no podía conciliar el sueño. Eran las 5 de la mañana y solo daba vueltas en mi cama. Me sentía desesperado, triste y a la vez molesto con la vida que tenía. Trabajaba todos los días por más de 12 horas y con lo poco que ganaba apenas si sobrevivía. No tenía vida social. Mis amigos ya no me llamaban ya que yo siempre los rechazaba. Algunas ocasiones por tiempo y en otras ocasiones porque no traía dinero para salir con ellos. Yo vivía solo ya que desde los 18 años decidí dejar a mis padres. No podía con mis problemas y no quería estar batallando con los de ellos y con los de mis hermanos. Por el tema de mi trabajo, casi no los veía. Solo de vez en cuando le llamaba a mi mamá para saludarle o pedirle dinero prestado. A ella le estaba yendo bien. Mi mamá era una mujer que le gustaba mucho todo lo relacionado al ocultismo y lo esotérico. Ella aprendió muchas cosas y para ganarse un dinero empezó a leer cartas y a hacer amarres para señoras que buscaban soluciones desesperadas. Después de tener todas estas cosas en mi cabeza, fue que miré el reloj nuevamente y vi que eran casi las 6. Me levanté a bañarme y para seguir con mi mala suerte ya no tenía gas y tuve que bañarme con agua fría, casi congelada. Bueno, al menos me activó el cuerpo y me arrancó de aquellos pensamientos negativos y depresivos. Así que salí de la ducha un poco más tranquilo, pero eso no duró mucho. Cuando abrí el refrigerador, ya no tenía nada para el desayuno, solo una cebolla muy podrida y un aguacate que ya estaba muy maduro. En serio, yo no podía seguir así, pero no sabía qué hacer. En este trabajo ya tenía cerca de 2 años, porque había sido mejor que los anteriores. Imagínense cómo eran los otros y cómo estuve antes. También admito que mi mala administración me tenía así. Realmente nunca me acostumbré a vivir con buenos hábitos, y la sensación depresiva siempre terminaba dominándome. Me arreglé para irme al trabajo, aunque con todo lo sucedido iba más decepcionado de lo habitual. Decidí que lo mejor sería renunciar. No podía estar en un trabajo en el cual no me sentía satisfecho y no me daba lo suficiente siquiera para vivir. Total, no creía que las cosas se pudieran poner peor. Bien armado de valor esa mañana, en cuanto entré al lugar donde trabajaba, llegué directo a la oficina de recursos humanos y hablé con la encargada para decirle que renunciaba. Esa supervisora me preguntó por qué de mi decisión y solo le dije que ya no quería estar ahí. Ella me respondió que tenía un mes por si me arrepentía y podían volver a contratarme, porque yo era buen empleado. Me dieron un cheque con mi gran finiquito, el cual realmente era muy poco dinero, y con eso no iba a salir de apuros. Pero bueno, lo primero que hice fue hablarle a Julio, un gran amigo el cual tenía tiempo sin saber de él. Lo invité a comer para recordar viejos tiempos. Me contó que le estaba yendo muy bien. Él había puesto un negocio de comida, el cual fue exitoso y fue creciendo, hasta que logró tener 3 locales, los cuales administraba su esposa. Me tenía sorprendido mi amigo con todas las cosas que me contaba. También me dijo, más en tono de secreto, y cuidando de que nadie de los que estaban en el lugar escuchara, que él y su esposa se dedicaban a prestar dinero. Por la confianza que le tenía a Julio, no pedí la oportunidad para pedirle trabajo. Ahora que ya estaba desempleado, tenía que buscar algo. Pero él me dijo que su negocio era familiar y que no quería meter a nadie que no fuera de esta, ya que su esposa era muy celosa y territorial con el tema del dinero. La verdad me sentí mal porque yo lo estimaba mucho. Recuerdo tiempo atrás cuando trabajábamos juntos. Yo siempre lo apoyé, siempre di la cara por él cuando se metía en problemas. Algunas ocasiones le invitaba a comer porque a él le iba peor que a mí. Un día recuerdo bien que prometimos que si uno de los dos se levantaba, le echaría la mano al otro. Esa promesa la tuve yo muy firme en mi mente por todos esos años, pero a Julio al parecer ya se le había olvidado. Pero bueno, supongo que son cosas que solo se dicen al aire, y cuando alguien consigue un mejor estatus y le va mejor, le es difícil compartir y se olvida de esas promesas. Julio me dijo que después lo visitara en algunos de sus negocios, y yo le dije que estaba bien, aunque siendo honestos, me había decepcionado su actitud y no sabía si quería volverlo a ver. A los días siguientes, empecé a buscar trabajo, pero en ningún lado me contrataban. Mi experiencia les agradaba,
pero cuando les decía que solo tenía la secundaria, me decían que buscaban gente con licenciatura, más preparada. Esto se fue poniendo más difícil. Ya habían pasado más de 3 semanas y yo no conseguía nada. Las cosas no fueron como las había planeado y también estaban peor que antes de salirme de trabajar. Estaba pensando en volver a mi antiguo trabajo, ya que me habían dejado la puerta abierta. Nunca fui mal empleado y ya sabía cómo hacerlo. Eso sería fácil. La otra opción era buscar a mi mamá para pedirle dinero. Pero mi orgullo era muy grande para hacer cualquiera de las dos cosas. Aún así tenía que dar mi brazo a torcer y finalmente opté por ir con mi mamá. Cuando llegué a su casa, ella estaba ocupada con un cliente, así que me pidió que la esperara afuera. Ella duró cerca de 30 minutos con él, y cuando salió aquel señor, muy agradecido se despidió y le dijo: «Muchas gracias, doña Tere. Desde que usted me está apoyando, mi situación económica ha cambiado bastante. De verdad que la vida se lo pague con muchas bendiciones». Escuchar a ese hombre decir aquello despertó mi curiosidad. Así que en cuanto mi mamá me permitió pasar a su consultorio, le pregunté: «Oye, madre, ¿qué es lo que estás haciendo para ayudar a ese hombre que acaba de salir? ¿O por qué se fue tan contento?». Mi madre sonrió y me respondió: «Ay, hijo mío, si nunca has creído en estas cosas, ¿para qué quieres que te diga?». Me reí. Sé que mi madre me consideraba un terco y escéptico, pero le hice saber mi pensar. «Sabes que no creo en esas cosas, mamá, pero con mi situación y al ver lo emocionado que iba el señor que salió de aquí, estoy pensando que me gustaría que me contaras. ¿Qué tal y en una de esas me animo a que me ayudes?». Mi mamá me conocía bien y sabía que yo insistiría hasta hacerla ceder. A ella no le quedó más que seguirme un poco la corriente. «Es solo un trabajo, hijo, pero no te puedo decir porque es un secreto de mis clientes. Y si yo te digo cómo lo ayudé, a él ya no le irá tan bien como hasta el día de hoy. Él perdería mucho, y eso no sería justo. Lo que sí puedo hacer es ayudarte, pero solo si tú quieres y estás dispuesto a confiar y creer en mi poder. Eso es muy importante para que los trabajos funcionen». Con un poco de nervios, con mucha emoción y un poco de incredulidad, le pregunté que qué había que hacer. Me dijo que primero le contara cómo me estaba yendo y qué era lo que más deseaba. No sabía por dónde empezar, pero le conté con detalle lo que me estaba sucediendo y le dije que lo que más deseaba era tener dinero para ser feliz. Mi mamá me vio un poco molesta y con un tono serio me dijo que el dinero no era del todo la felicidad, que no solo podía yo desear eso, debía haber más cosas. No quería llevarle la contraria, pero para mí no había nada más importante. Quizá porque los problemas de dinero yo creí que eran los más difíciles que yo tenía. Con su molestia y todo me dijo que me ayudaría, pero esperaba que yo supiera usar a mi favor la buena suerte que me llegaría. Porque de irme bien yo tendría que aceptar nuevas responsabilidades, las cuales de no estar listo podrían terminar destruyéndome. Para comenzar el ritual, mi madre me pidió que me parara en el centro de aquel cuarto. Ella apagó las luces y colocó algunas velas a mi alrededor. Después se acercó a mí y me barrió con unas hierbas y rezaba de una manera en que yo no lo comprendía. Después colocó un costalito negro de tela que estaba amarrado y que contenía algo desconocido. Instantes después comenzó a invocar para que mi mala energía fuera absorbida por aquello. Cuando terminó, mi madre me dio un amuleto que ella bendijo para mí con su amor de madre y me pidió que regresara con ella dentro de 3 días, porque me daría algo más que me llenaría de abundancia y abriría mis caminos. Yo me despedí de ella y de verdad que me sentía distinto. Pasaron los 3 días y ella me dio 2 plantas, una roja y una verde muy bonita. La roja era para mí y la verde debía regalarla a una persona, pero no a cualquier persona, porque mi madre me advirtió que aquella persona a quien se la regalaría empezaría a tener los problemas que yo tengo y a su vez yo obtendría la fortuna de esa persona. De igual manera me dijo que nadie debía saber de esto, ya que podrían revocar el hechizo, y de ser así, mi vida corría peligro y no habría manera de revertir el daño. También me pidió mucho que cuidara la planta para que no se me secara.
Mi madre me dio las indicaciones que debía yo seguir y me juró que de ir todo bien, yo tendría las cosas que siempre había soñado. El dilema después de aquello sería, ¿a quién le daría yo la planta verde? En ese momento recordé a mi amigo Julio. En otros tiempos jamás hubiera pensado en él, pero con su actitud tan egoísta, me demostró que su amistad no era tan grande como yo creí. Además, no estaba seguro si funcionaría aquello, pero debía intentarlo, así que le marqué. En lo que él contestaba yo me sentía un poco ansioso, pero por fin Julio tomó la llamada y los saludé, ocultando las intenciones de traicionarlo y destruirlo. Julio, ¿cómo estás? Oye, tengo ganas de verte y preguntarte algunas cosas. ¿Qué día podrás? Julio me respondió que al día siguiente él descansaba y por la mañana tendría un par de horas libres. Le dije que no traía dinero. Le pregunté si podríamos almorzar en su local de comida y Julio amablemente me dijo que no había problema, que me esperaba a las 10 de la mañana. Al día siguiente fui hasta su negocio con mi plantita para regalársela. Al llegar al lugar me atendió una mujer muy bella. Era su esposa Clara. A ella solo la conocía por fotos, pero en persona era más bella. Tenía unos ojos de color verde, unos labios gruesos y muy carnosos. Su tono de piel era apiñonada, su cabello rizado, y con esa voz angelical me dijo: «Hola, tú debes ser Ernesto. Soy Clara, esposa de Julio. Él me ha platicado mucho de ti». Yo, asombrado con la belleza de Clara, le regresé el saludo. «El gusto es mío, Clara. Espero no venir a interrumpir su trabajo». Clara, muy amable, me dijo que había llegado justo a la hora de almorzar y me pidió que me sentara y me pusiera cómodo. En eso salió Julio del baño y con una voz burlona me dijo: «¿Y tú qué? ¿Ya andas vendiendo plantas o qué?». Yo solo me reí y le contesté: «No, amigo, es un regalo que les traigo para que adornen su negocio». Clara, fascinada y siendo admiradora de las plantas, la tomó en sus manos muy contenta y rápidamente seleccionó el lugar en donde le sentaría mejor a aquella plantita. Al ver que la aceptaron sin problema, me senté tranquilo a almorzar con ellos. Julio mandó pedir nos prepararan la comida y a mí me trajeron unas enchiladas suizas deliciosas. Mientras yo las comía, veía todo el lugar y pensaba en lo bien que le había ido a mi amigo, pero sobre todo en lo hermosa que era su esposa. Yo también quería una así. Yo quería una Clara en mi vida. Julio me contaba que estaban muy bien bendecidos y que siempre tenían mucha gente en los negocios. A veces hasta había filas largas de gente que esperaba a comer en ese lugar. Al estar platicando con ellos, me sentí un poco mal porque la verdad se veía que habían batallado para lograr lo que tenían. Por un momento pensé en echar para atrás mi plan, así que nuevamente le dije a mi amigo delante de su esposa si me daba trabajo, pero Julio fue muy tajante con su respuesta y nuevamente me dijo que no tenía ninguna vacante y que su esposa era la que se encargaba de eso. Julio se quedó callado y Clara bajó la mirada. Estaban evadiéndome, así que decidí seguir con mi plan. Me fui a casa para descansar y pensar en qué iba yo a hacer para resolver mi situación. Realmente no estaba seguro si la brujería iba a funcionar. Así pasaron algunos días y yo no veía ninguna mejora, así que iba a hablarle a mi mamá para decirle que toda su ayuda no había surtido efecto. Pero fue de pronto que recibí una llamada de un trabajo, una empresa a la que había visitado tiempo atrás. Me dijeron que yo era la mejor opción que habían encontrado, y aunque no tuviera licenciatura, mi perfil era el más apto. Me propusieron que si pasaba los exámenes y las entrevistas, el trabajo sería mío. Fui a dicha empresa, y sin problemas pasé las pruebas. Pronto empecé a trabajar en ese lugar, y rápidamente me logré acoplar. Esta vez el sueldo era mucho mejor, y qué decir del horario, era muy relajado en comparación al otro. Lo mejor de todo es que fui ascendiendo casi de inmediato, y mi sueldo se incrementó de una manera que jamás antes lo hubiera imaginado. Como ya me estaba yendo muy bien, empecé a llamar a mis amigos para salir con ellos. Esta vez ya tenía más tiempo y sobre todo dinero. Incluso ahorré para amueblar mi casa y me compré un buen carro. Al principio que salíamos íbamos todos los de siempre. Julio me felicitó porque me estaba yendo muy bien. A mí me gustaba que él fuera a las reuniones, porque siempre iba acompañado de Clara.
y a esa mujer, desde que la conocí, me gustó mucho, y yo sentí que no le era muy indiferente por la manera en que me miraba. Y es que por la manera en que yo me sentía en ese momento, era normal que yo llamara la atención de mujeres hermosas, pero yo solo quería a Clara. Después de varias salidas que tuvimos, Julio de pronto ya no iba. Uno de mis amigos, ya en la plática, me dijo que Julio la estaba pasando mal, que sus negocios estaban cayendo. También que algunas personas a las cuales les había prestado dinero ya no le estaban pagando, y que sus negocios de comida no estaban vendiendo como antes, que por eso ya no salía casi. Al principio a mí no me importó, pero me ganó la curiosidad. Quería saber si de verdad la brujería estaba haciendo ese efecto a mi favor. En una ocasión fui a visitar a Julio. Era verdad todo lo que mi amigo me había dicho. El negocio estaba solo, casi en quiebra. Muy poca gente comía en aquel lugar. Al llegar vi a Clara que estaba ahí muy triste, desarreglada, sin maquillaje. Ya no era la mujer radiante que antes había conocido. Me preocupó verla así y le pregunté: «¿Qué está pasando aquí, Clara? ¿Tú cómo estás? Te veo muy cambiada. Alguien me dijo que las cosas no iban bien por aquí, y por eso decidí venir a ver qué pasaba, en qué podía ayudar». Clara me miró con unos ojos llenos de tristeza, de dolor. Seguro quería llorar, pero se aguantó por el orgullo. Después comenzó a contarme que ella y Julio habían entrado en una racha la cual les estaba yendo muy mal. También me dijo que Julio se había vuelto muy distante, y Clara me confesó que a lo mejor mi amigo ya tenía otra mujer, porque nunca traía dinero y la había comenzado a tratar muy mal. Se volvió grosero, corajudo, constantemente le gritaba y la ofendía. Además, nunca estaba en el local y cada vez pasaba menos tiempo también en la casa. Yo escuchaba todo aquello y estaba seguro que tampoco en la cama Julio le seguía cumpliendo. Bien dicen que cuando a una mujer no se le ama como se debe, éstas van perdiendo el brillo y se les nota físicamente. Yo sabía que ese era mi momento de hacer el papel del héroe y quedar bien con Clara. Al parecer el camino ya estaba disponible para mí, pero yo debía actuar discretamente. Para consolar un poco a Clara le dije que no se preocupara, que no creía que mi amigo anduviera haciendo algo malo, que Julio no era así. Le dije también que yo con gusto les podría ayudar en lo que estuviera en mis manos, y le dejé mi número de teléfono. De estar sentados en la mesa platicando, yo tomé la mano de Clara y le pedí que de verdad confiara en mí, que yo no la quería ver así de mal. Le dije que me estaba yendo bien y la apoyaría en caso de que Julio anduviera por malos caminos. Así pasaron algunos días. Yo mantuve cierta distancia. Una noche, ya siendo cerca de las 12, me llegó un mensaje al celular. Cuando revisé, noté que era un texto de Clara. En este me decía que estaba desesperada, que necesitaba ayuda. Yo de inmediato le llamé y al comenzar a hablar, me dijo que momentos atrás se había peleado muy feo con Julio y este quiso golpearla porque Clara le reclamó su impotencia en el momento que ella le pidió un poco de cariño en la intimidad. Clara me dijo que Julio salió furioso cuando ésta le preguntó si él ya tenía otra mujer. Julio le dijo que los problemas de los negocios lo estaban matando y que estaba cansado de todo. Sin más, agarró, se subió al carro y desapareció. Yo ya en tono de molestia le dije que Julio era un tonto, que a una mujer tan linda como a ella no se le hacían esas cosas ni se le dejaba sola. Clara sonrió y me preguntó si de verdad la consideraba linda. Yo con toda seguridad y ventaja le dije que la primera vez que la vi en persona me pareció la mujer más bella del mundo. Clara se sonrojó y comenzamos a reír y a platicar hasta que ella se quedó más tranquila y relajada. Así empezamos a platicar todos los días de cualquier tontería. Nos mandábamos mensajes y un día le pregunté que si me aceptaba un café. Al principio se negaba, se hacía la difícil conmigo, pero yo insistí, hasta que un día me dijo que estaba bien, que me aceptaba una salida, pero me aclaró que a ella no le gustaban los cafés, que prefería una cerveza. Yo le dije que para mí estaba mejor, pero le pregunté que si no había problemas con Julio. Y Clara me dijo que Julio muchas noches ya no llegaba a dormir y nunca le decía dónde estaba. Ante eso no había motivos para no salir con ella. En la noche que pasé por Clara a su casa se veía increíble. Ella llevaba una falda negra por arriba de las rodillas
que le dejaba ver sus hermosas piernas y una blusa también de color negra, en la cual le hacía que resaltara más su figura. Su cabello lo llevaba muy bien arreglado, un maquillaje que me dejó sin palabras en cuanto la vi. Esa mujer era una diosa que cada vez me gustaba más. La invité a un bar y le puse como condición que no habláramos de Julio, porque esa sería nuestra noche. Ya dentro del bar bebimos algunos tragos. Clara bebía como si ya fuera una bebedora experimentada, y eso la fue relajando rápido y la fue poniendo en un mejor modo y en un mejor tono a mi favor. Comenzamos a bailar y yo sentía cada vez su piel más cerca a la mía. Su aroma me volvía loco, así que no dudé en robarle un beso, el cual ella correspondió. Al terminar me miró con unos ojos muy amorosos y me abrazó con mucha ternura. Estoy seguro que se sentía protegida conmigo. Seguimos bailando, besándonos, también bebiendo un poco más. Era tanto mi deseo por ella que no iba a dejar que esa noche se me escapara. Ya al salir, cuando íbamos en el camino, me detuve en una calle oscura y solitaria, cerca de un baldío donde no pasaba ni un alma, y nuevamente empecé a besar a Clara. Ella también me siguió con pasión, y poco a poco nos fuimos subiendo de tono y quitándonos la ropa. El alcohol mató los nervios que horas atrás había, y en ese momento y dentro del carro la hice mía con gran locura. Jamás lo había hecho de esa forma con nadie. Clara era increíble. Sentí que ya la amaba. Ella se me entregó con mucho amor y pasión, y de una forma casi celestial. Cuando aquello acabó, estábamos rendidos pero felices. Reímos como un par de jovenzuelos aventureros, y yo encendí el auto para llevarla ahora sí a su casa. Al llegar noté que no estaba el auto de Julio, así que asumí que esa noche tampoco llegaría. Cuando Clara entró a su casa, yo me sentí triunfante. Sentí que ya lo tenía todo en la vida. Después de aquel encuentro, días después Clara me dijo que decidió terminar con Julio y pedirle el divorcio. Ella me dijo que al ser una mujer libre, si yo lo quería, podríamos iniciar una relación. Ella me dijo que se había enamorado mucho de mí y quería tenerme a su lado. ¿Qué más podía yo pedir? Yo tenía que ser paciente para que aquello pudiera iniciar de una manera formal. Sin embargo, yo no iba a esperar a que se divorciaran, así que cada oportunidad que yo tenía, iba a visitar a Clara a su restaurante, el cual Julio le terminó cediendo aún antes de estar divorciados, y al cual me volví socio junto a Clara. Yo le inyecté capital de mi dinero, y juntos levantamos aquello a como estaba en sus mejores días. Yo tuve que hacer esto a escondidas de Julio, porque no quería que en el momento de pelear en el juicio por el divorcio, a Clara le fuera a perjudicar. Y como Julio no sabía que su esposa ya era mía, un día me fue a buscar. Él sabía que a mí me estaba yendo muy bien, y me rogó casi de rodillas que le prestara dinero, que necesitaba salir de sus deudas y recuperar todo lo que había perdido. Me dio tristeza ver tan mal a mi amigo. Él estaba muy flaco, calvo, y se le veía como enfermo, ojeroso y con un aliento a muerto. Él quería el dinero para pagar unas hipotecas que debía, pero para mí Julio ya no importaba. Yo no lo iba a ayudar. Tal cual le negué la ayuda, así como él me la negó cuando yo más lo necesitaba. Para mí él ya no era más que un pinche perro, y como tal no me importaba si él terminaba viviendo en la calle. Él tenía que arreglárselas como pudiera. Julio se molestó por mi falta de ayuda y se marchó. Desapareció de mi vista y de nuestras vidas también. Pobre de Julio, la verdad sí me daba lástima. Él fue perdiéndolo todo, su dinero, su poder, su salud. Pero lo que más me dio gusto es que perdiera a su mujer. Esa yo la quería todita para mí. Después del divorcio de Clara con Julio, nosotros hicimos pública nuestra relación. Al tiempo nos enteramos que Julio fue demandado por un fraude que cometió con los del banco. Él terminó en la cárcel, y no solo eso, hubo algo mucho peor, algo inesperado y hasta doloroso. Algunas versiones dicen que Julio constantemente era violado y golpeado en la cárcel. Todo el tiempo lo estaban humillando. Y esto lo fue orillando poco a poco a que una noche él se suicidara. Sin embargo, la policía nunca supo esclarecer aquello. Hubo muchas cosas turbias en aquellas investigaciones.
Fue muy doloroso saber aquello, sobre todo para Clara, pero en mí no había remordimiento por Julio. Realmente lo que me preocupaba es que un karma me llegara, y el hecho de que cosas muy oscuras empezaran a pasar, eso sí me aterraba. Pero yo tenía que dejar de pensar en eso. Yo tenía que vivir mi vida junto a Clara. Para nosotros las cosas iban pintando muy bien. Con el negocio funcionando en su mejor momento, fue que decidimos casarnos. Eso solamente era el inicio de nuestra felicidad, pero algo mejor venía. A los pocos meses, Clara resultó embarazada, y eso vino a darle mucha más solidez a nuestra relación. Pronto, con el nacimiento de mi hijo, todo parecía ir mucho mejor, pero 6 meses después, yo comencé a sentirme mal, muy cansado, y tenía dolor en mi zona genital. Aquello me llevó a perder fuerza, y mi masculinidad también para cumplirle a Clara en la cama. Eso me preocupaba mucho, así que tuve que visitar a los doctores. Estos me revisaron, me hicieron estudios, y me dieron una noticia terrible. Resultó que yo padecía de una enfermedad que me estaba acabando. Me detectaron cáncer en ambos testículos, y lo peor de todo es que el mal ya se había extendido a otros órganos y sería muy difícil eliminarlo. Los médicos no me dieron esperanzas, solo podrían alargar un poco más mi vida con quimioterapias, pero esos días extras en mi vida los viviría peor que en el mismo infierno. Qué mal hice en creer que lo tenía todo, en pensar que yo era invencible, pero me di cuenta que no era así, ni era tan poderoso ni tan fuerte. Busqué ayuda con mi madre, y ella trató de hacerme limpias y otras cosas para quitarme el mal, pero era una realidad que desde un inicio ella me dijo que no había esperanzas. Aquello era parte del karma por haber tomado la mujer de Julio y por haber llevado a este mismo a su destrucción, su ruina y su muerte. Es muy penoso para mí saber que no me quedan muchos días de vida. Todo ha sido muy difícil últimamente. Quisiera ver crecer a mi hijo y vivir hasta viejo con Clara. Me duele que todo esto quedará en un anhelo que se irá conmigo a la tumba y perecerá bajo tierra y se pudrirá conmigo. El castigo que estoy recibiendo es un claro ejemplo de que no se debe hacer brujería para destruir a nadie, porque al final uno se está destruyendo a sí mismo. Yo marqué con soberbia mi camino al infierno, y a días de mi muerte, ya estoy resignado a que ese es el precio que debo pagar, por usar la brujería y por creer que el mundo podía ser mío.